historia que hoy voy a contarte es solamente otra prueba de cuán lejos pueden llegar los humanos solamente para saciar su avaricia, su codicia, de cuán lejos pueden llegar para alimentar su ego y del precio tan alto que esto puede llegar a tener. Para contarte esta historia debemos remontarnos al año 1983, un año en que la humanidad se volvió a ver amenazada por un conflicto bélico, por esas grandes potencias del mundo. Entre tanta desesperación, tanta incertidumbre, la humanidad recurrió a su bajo instinto que ha tenido durante tanto tiempo de intentar contactar con Dios. Lo que para algunos suele ser su fe de cada día, para los científicos no era más que el deseo de verse capaces de contactar con quien nos haya creado, de obtener las respuestas a todas las preguntas que la humanidad se ha planteado durante tanto tiempo. Los científicos teorizaron que para poder llegar a conectarse con Dios, debía el ser humano perder los 5 sentidos, despojarse de aquellos sentidos que le permiten percibir la realidad a su alrededor. Entre tantos candidatos que tuvieron presentes, condenados a muerte, personas mentalmente discapacitadas, tuvieron muy presente a uno, un anciano, uno que dijo que ya no tenía nada por lo que vivir, ni nada que perder. Fue este su principal candidato, puesto que era mentalmente saludable y era alguien que no representaba realmente mayor riesgo y que se ofreció voluntariamente a hablar con Dios. Para iniciar el experimento, el anciano debió verse sometido a una larga y meticulosa cirugía, ya que era algo sumamente delicado y complicado desconectar cada uno de los nervios que le proporcionaban los 5 sentidos. Este hombre debía ser despojado de sus ojos, de su vista, perder la visión totalmente, hallarse entre tinieblas para la eternidad. Debió ser despojado también de su oído, condenado al silencio, a no escuchar absolutamente nada más que sus propios pensamientos. Tampoco podría ya percibir ningún aroma, ni degustar ningún tipo de sabor, puesto que también le quitaron el gusto y el olfato. Finalmente, y para acabar con este procedimiento, perdió el sentido del tacto. Quiero que te detengas a pensar por un momento en lo complicado que sería vivir sin el sentido del tacto, sin percibir el suelo bajo tus pies, sin percibir la proximidad de algo a tu alrededor, sin poder sentir tus propias manos, tu propio rostro, sin poder volver a sentir absolutamente nada. Sería como encontrarse flotando en el medio del vacío, sin tener de dónde agarrarse. Sin embargo, este hombre aún conservaba su capacidad motriz. Podría moverse y caminar, pero no volvería a saber jamás hacia dónde se dirigía. El hombre fue privado de cualquier contacto con el exterior, dejándolo únicamente con sus pensamientos y su espíritu. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta acerca de cómo se encontraba, acerca de su turbio estado mental. De vez en cuando soltaba algunas frases incoherentes. Era claro que
La pérdida de los sentidos comenzaba a afectar su cordura. El hecho de que no pudiera escucharse a sí mismo le dificultaría aún más comunicarse con ellos. Sin embargo, él jamás podría saber si lo escucharon siquiera. Luego de 4 días, el sujeto declaró estar escuchando voces inteligibles en su cabeza. Pero los científicos no hicieron demasiado caso a esto, ya que asumieron que eran los inicios de una psicosis. Dejaron de prestar tanta atención a estas inquietudes y comenzaron a sentirse ligeramente decepcionados de los resultados. Dos días más tarde, encontraron al sujeto sollozando, puesto que aseguraba poder escuchar a su difunta esposa. Y más aún, aseguró poder dialogar con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no estuvieron convencidos del todo, puesto que probablemente sería solamente un viejo extrañando a su esposa. No estuvieron convencidos de ello hasta que comenzó a darles nombres de sus parientes difuntos. Repitió información personal de ellos que solamente sus cónyuges o padres ya fallecidos podrían conocer. En este punto, una porción considerable e importante de los científicos decidieron abandonar el estudio. Esto ya resultaba demasiado, incluso para ellos mismos. Tras una semana de conversar con los fallecidos a través de su mente, el sujeto se puso ansioso, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada segundo que permanecía consciente, su mente era acosada y acribillada por cientos de voces que se rehusaban a abandonarlo. En medio de su desesperación, el sujeto se lanzó contra la pared repetidamente, intentando provocar algún tipo de respuesta, algún tipo de sensación de dolor. Le rogó a los científicos que le dieran sedantes para poder dormir y escapar de las voces durante la noche. Esa técnica funcionó por unos 3 días, hasta que empezó a tener pesadillas desagradables. Insistía en que podía ver y escuchar a los fallecidos, incluso en sus sueños. Un día después, el sujeto comenzó a gritar y a desgarrar sus ojos que no podían ver, esperando poder sentir algo del mundo físico. Ya histérico, clamaba y aseguraba que las voces de los muertos se habían vuelto insoportables, hablándole del infierno y del mundo. A partir de ese momento, gritó durante 5 horas consecutivas: no hay un cielo, no hay perdón. Pidió ser asesinado por piedad, pero los científicos estaban convencidos de que faltaba poco para que estableciera contacto con Dios. Luego de otro día, el sujeto ya no podía formular oraciones coherentes. Aparentemente ya enloquecido, comenzó a triturar la carne de su brazo a mordiscos. Los científicos intervinieron atándolo a la mesa para que no pudiera atentar contra su vida y acabar con el experimento. Tras 2 horas de estar atado, el sujeto cesó su riña. Fijó su mirada hacia el techo, mientras escurrían lágrimas silenciosas por su rostro. Durante 2 semanas tuvo que ser rehidratado manualmente debido a su constante llanto. Al final, giró su cabeza y, a pesar de su ceguera, pudo hacer contacto visual con uno de los científicos por primera vez en todo el experimento. Sin apartar la mirada ni un segundo de los ojos del científico,
El sujeto murmuró: he hablado con Dios y nos ha abandonado. En ese momento, los signos vitales del anciano se detuvieron y no pudieron hacer nada para resucitarlo. Jamás se determinó cuál fue la causa de su muerte. Recuerda esta noche, antes de ir a dormir, realizar una pequeña oración a Dios y pedirle que nos libre de todo mal. Eso suponiendo que nos esté escuchando. Si el video te gustó, por favor déjanos un like y un comentario contándonos qué te pareció. Comenta también qué te gustaría ver próximamente. Te estaremos tomando en cuenta. Comparte el video con algún amigo para que ambos puedan disfrutar de nuestro trabajo. Eso nos ayudaría mucho. Mi nombre es Vic de Chabelet y estos fueron los archivos del terror. Y te deseamos que tengas dulces sueños.